Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal, sinceramente apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este minific. Sí, chicas, minific, lo repito porque... ¿Saben por qué se lo repito? Para ver si alguien se anima a decirle a mi querida Sol Relatos que nos dé un fic largo. Muy largo. A ver quién se anima. Yo ya di el empujoncito. A ver quién me sigue la corriente. Bueno, ayer escuchamos el prólogo. Está muy interesante, chicas, sí. Aunque estuvo muy cortito, está bastante interesante. Así es, mi querida Sol, recordemos. Y de pilón, pues es minific. Así que, chicas, pónganse las pilas. Déjenle mensajitos allí en su página de Wattpad para que nos dé un fic largo. De unos 40 capítulos mínimo, así como va Boda en Las Vegas. Saludos a mi querida fantasía. Ay, chicas, de verdad, es que no sé ni cómo empezar esta historia porque el título me causa curiosidad, ansiedad, no sé por qué. Azul puede ser porque algo me estoy imaginando. Amor por lógico, o sea, es lógico, ¿no? Pero vamos de lleno para ver qué nos depara esta siguiente historia llamada Amor Azul. Capítulo 1. Encuentro en la playa. El sol caía lento sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja quemado que se fundía con el azul profundo del océano. La brisa olía a sal, a promesas no dichas. Candy caminaba descalza por la orilla de una cala solitaria, su vestido de lino azul flotando a su alrededor como una segunda piel. Había escapado allí, buscando algo que ni ella misma sabía nombrar. Inspiración, paz, tal vez un pequeño milagro. Su vida estaba llena de cuadros famosos, de exposiciones con entradas agotadas, de entrevistas donde hablaba de su genio artístico. Pero en su pecho había un hueco, un vacío que ningún color, ningún trazo, ninguna aclamación lograba llenar. Candy se agachó para recoger una concha rota, estudiándola como si pudiera entender sus propios pedazos a través de ella. Cuando levantó la vista, lo vio. A unos metros de distancia, sentado sobre una roca, él parecía parte del paisaje, pelo castaño oscuro desordenado por el viento. Una camiseta blanca simple que moldeaba su figura atlética. Y unos ojos. Dios santo. Ojos azul zafiro. De esos que no podían ser de este mundo. Sus miradas se cruzaron. Candy sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento. Él le sostuvo la mirada, arqueó una ceja y sonrió de lado, como si la vida entera fuera un juego en el que él siempre ganaba. Ella pensó en darse la vuelta, seguir caminando. Sabía reconocer problemas cuando los veía, pero sus pies
la traicionaron. Siguió avanzando. «Te perdí», dijo él, su voz grave y cargada de una ironía cálida. «¿Disculpa?», preguntó sorprendida por lo que había escuchado. «Pareces una sirena escapada de algún cuadro», añadió divertido. «Y estoy seguro de que no es normal encontrar sirenas en esta playa». Candy soltó una risa suave, sorprendida de sí misma. «Quizás estoy perdida», respondió ladeando la cabeza. Él bajó de la roca con agilidad y caminó hacia ella, deteniéndose a una distancia prudente, como un lobo curioso pero respetuoso. «Terry», se presentó extendiendo la mano. Candy dudó un segundo antes de estrechársela. El contacto fue breve, pero poderoso. Una descarga que recorrió su espina dorsal y la dejó sin aliento. «Candy», dijo simplemente. Sus nombres flotaron entre ellos como un pacto silencioso. Caminaron juntos por la playa, intercambiando frases ligeras, sonrisas contenidas, miradas que decían mucho más que sus palabras. Candy se sentía muy bien cerca de él. Ella descubrió que Terry estaba de vacaciones forzadas, huyendo del caos de su vida de empresario multimillonario. Y Terry era la primera vez que era tan abierto con alguien. Él supo que Candy era artista, aunque ella minimizó su fama con una modestia encantadora. La noche cayó sin que lo notaran. Había pasado tan rápido. Su plática fue muy amena. La luna iluminaba el mar con reflejos de plata. Y cuando llegó el momento de despedirse, ninguno quería dar el primer paso. Terry acarició el dorso de su mano con el pulgar, como si pudiera memorizar su tacto. «No eres de este mundo», murmuró él. Candy bajó la mirada, su corazón latiendo con fuerza. «Tú tampoco», dijo ella en voz suave. Y entonces, antes de que la magia se rompiera, él se inclinó y la besó. Un beso salado, tierno, eléctrico. Un beso que supo a principio. Candy se dejó. Le gustó ese beso robado. Ambos se detuvieron cuando sus cuerpos necesitaban oxígeno. Sus miradas fijas. Hablaba por sí sola. Les había encantado ese beso. «Adiós», se despidió Candy, apresurando sus pasos. ¿Desde cuándo ella se besaba con extraños? Mientras Terry la observaba alejarse de él. «¡Demonios!», exclamó acariciando sus labios con su pulgar. Aún sentía sus labios. Al día siguiente. El amanecer en Hawái no era solo luz, era un estallido de vida. Los colores bailaban en el cielo como pinceladas en un lienzo, y Candy, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en su próxima obra, ni en las críticas, ni en sus soledades. Pensaba en Terry. Desde aquel beso robado en la playa, su mundo parecía latir a otro ritmo, más rápido, más caótico, más vivo. No habían intercambiado teléfonos, no habían hecho promesas, solo habían dejado que la noche los reclamara, cada uno regresando a su rincón de dudas. Y sin embargo, al día siguiente, cuando Candy paseaba por el mercado artesanal del puerto, entre puestos de collares de perlas y camisas hawaianas, lo vio. Terry estaba de pie junto a un viejo vendedor de cocos, regateando con una sonrisa pícara que desarmaba a cualquiera.
Ella se quedó paralizada. Él la vio enseguida. «Sirena a la vista», dijo en voz alta, caminando hacia ella sin dudarlo, como si sus pies siempre hubieran sabido el camino. Candy sonrió, sintiendo que su corazón cometía el mismo error que sus pies: avanzar. «¿Me sigues?», preguntó alzando una ceja. «Te encontré», corrigió él. «Es diferente». Sin saber cómo, terminaron caminando juntos otra vez, visitando puestos, probando frutas tropicales, riendo como si fueran viejos amigos en lugar de dos desconocidos atrapados en algo que ninguno entendía. Terry la llevó a lugares secretos de la isla: una cascada escondida tras un sendero de bambú, una playa virgen donde la arena era tan blanca que dolía mirarla, un pequeño mirador donde los acantilados se rompían en espuma. En cada paso, Candy descubría capaz de él que no esperaba. No era solo el rebelde multimillonario de los tabloides. Era un hombre que sabía escuchar, que se reía hasta llorar, que miraba el mundo con una mezcla de nostalgia y desafío. «¿Sabías que de niño quería ser marinero?», confesó Terry, mientras contemplaba el océano desde una vieja cabaña abandonada. «¿Qué pasó?», preguntó ella, recostada sobre una baranda rota. Él sonrió con tristeza. «Me convertí en algo que nunca quise ser». Candy sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué? En el fondo entendía esa herida. Entendía demasiado bien. Pasaron horas allí, hablando de sueños rotos, de segundas oportunidades, de las pequeñas cosas que realmente importaban. Y cuando el sol empezó a caer, Terry sacó 2 collares de conchas de su mochila. «Para la sirena y el náufrago», dijo, colocándole uno con suavidad alrededor de su cuello. Candy rió, pero sus ojos brillaban de emoción. «¿Y qué pasa si la sirena no quiere ser rescatada?», preguntó en tono de broma. Terry la miró serio. «Entonces me quedaré naufragando a su lado», susurró. Por un instante, todo fue perfecto, hasta que el recuerdo del mundo real volvió a golpearla, hasta que la vocecita en su interior, esa que se había endurecido tras cada decepción, susurró advertencias. ¿Y si solo era otra aventura para él? ¿Y si era como todos los demás? Candy apartó la mirada, ocultando el temblor en sus manos. Terry, como si lo sintiera, no presionó. Solo se sentó a su lado, en silencio, dejándola respirar. Ese día terminó sin besos, sin promesas. Solo 2 almas juntas en la frontera entre el miedo y el deseo. Y en el aire, flotando entre ellos, el primer destello de algo real. El sonido de las olas era un latido constante en Hawái. De día era un canto de bienvenida. De noche, un susurro de advertencia. Candy y Terry pasaban cada vez más tiempo juntos. Caminatas al amanecer. Tardes enteras compartiendo bocados improvisados en los pequeños cafés escondidos de la isla. Noches en que el silencio entre ellos era tan cómodo que asustaba. Él no la presionaba, no preguntaba demasiado, solo la miraba, como si verla fuera suficiente. Ella, a su vez, sentía cómo sus defensas se desmoronaban, una por una, como castillos de arena ante la marea. Una noche, en un pequeño bar de la playa decorado con luces de colores, Terry llevó a Candy a escuchar una banda local. La música era alegre, vibrante,
pero ella solo podía sentir el calor de su mirada atravesándola desde al otro lado de la mesa. ¿Bailas?, preguntó él, tendiéndole la mano. Candy dudó. No solía bailar en público. No solía soltarse. Pero con él todo era distinto. Tomó su mano y en medio de la pista de madera, bajo farolillos temblorosos, giraron, rieron, tropezaron torpemente como dos adolescentes que no sabían qué hacer con tanto sentimiento nuevo. Por un momento fue perfecto, hasta que no lo fue. Una mujer de cabello rubio, alta y de belleza intimidante se acercó a ellos. «Terry, cariño», dijo con una sonrisa venenosa, «¿no me dijiste que estabas en la isla?». El cuerpo de Candy se tensó. Terry soltó su mano casi instintivamente. «Susana», respondió él, su voz bajando un tono. Candy no necesitó más para entender. No preguntó. No hizo escenas. Solo retrocedió un paso, la brisa nocturna de repente helándole la piel. Susana los miró a ambos con una sonrisa de triunfo apenas disimulada, acariciando el brazo de Terry con familiaridad. «Supongo que nos veremos en la fiesta de este sábado. Todos estarán allí», dijo, dejando la invitación flotando entre ellos como un anzuelo envenenado. Cuando se alejó, Candy sintió que el océano dentro de ella se agitaba peligrosamente. «¿Una vieja amiga?», preguntó, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Terry suspiró. «Algo así», ella asintió, fingiendo indiferencia. Pero la grieta ya estaba allí, una grieta pequeña, invisible, pero imposible de ignorar. Esa noche, Candy no dejó que Terry la acompañara a casa. Esa noche, mientras pintaba sola en su estudio, sus pinceladas se volvieron más erráticas, más intensas. ¿Quién era realmente Terry Granchester? ¿Un hombre que estaba cambiando por ella? ¿O un experto en prometer mundos que no pensaba entregar? El mar golpeaba con fuerza la costa esa noche. Y en algún lugar dentro de ella, Candy sintió que su propio corazón empezaba a hacerlo también. Al día siguiente, el sol brillaba alto, pero para Candy, el día parecía cubierto de una bruma invisible. Llevaba horas encerrada en su taller, el pincel suspendido en el aire, sin tocar el lienzo. Terry, Susana. El pasado que no conocía. Todo le daba vueltas en la cabeza como un huracán silencioso. Cuando alguien golpeó suavemente la puerta, su primer instinto fue ignorarlo. Pero la voz que la llamó, grave y cargada de un dejo de vulnerabilidad, rompió su resistencia. «Candy, soy yo». Ella cerró los ojos un segundo, respirando hondo. Luego caminó hacia la puerta y la abrió. Allí estaba Terry, sin la arrogancia habitual, sin esa sonrisa de lobo que usaba como armadura. Vestía sencillo, jeans gastados, camiseta blanca, pies descalzos, llenos de arena. Parecía real, humano. «¿Puedo pasar?», preguntó, como si entrar en su espacio fuera a entrar en su alma. Candy dudó, pero se apartó para dejarlo pasar.
El taller olía a óleo, a sal y algo más. A heridas abiertas. Terry recorrió el lugar con la mirada, deteniéndose en un cuadro cubierto parcialmente por una tela. ¿Pintas sobre nosotros?, preguntó sin ironía. Ella no respondió. Él suspiró, frotándose la nuca, visiblemente incómodo. Susana, fue un error, empezó directo. Hace tiempo, antes de ti. Candy cruzó los brazos. No tienes que explicarme nada, dijo, aunque su voz tembló un poco. Sí tengo, insistió él, dando un paso más cerca. Porque por primera vez en años, quiero que algo funcione. Quiero que algo sea real. Ella alzó la mirada, encontrándose con esos ojos azul zafiro que la desarmaban. ¿Y sabes cómo se construye algo real, Terry?, preguntó en voz baja, con verdad, no solo con momentos bonitos en la playa. Él asintió tragando saliva. Tienes razón. Se metió la mano en el bolsillo y sacó 2 boletos arrugados. Hay una isla cerca, a 1 hora en barco. Es pequeña, salvaje, solo arena, viento y tiempo. Ven conmigo mañana. Sin máscaras, sin pasado, solo tú y yo. Candy lo miró, debatiéndose entre el miedo y la esperanza. ¿Y si descubro que no me gusta lo que vea?, susurró. Terry sonrió triste, pero valiente. Entonces te habré amado lo suficiente para dejarte elegir. La sinceridad en sus palabras la desarmó. Contra todo instinto, contra todas las advertencias de su mente, Candy asintió. Mañana, dijo simplemente. Cuando Terry se fue, llevándose consigo el olor a mar y peligro, Candy se acercó al lienzo oculto y levantó la tela. El cuadro estaba incompleto, pero era claro. Un cielo inmenso, de un azul tan profundo que dolía. Un mar embravecido, y en el centro, 2 siluetas, caminando juntas, aún sin terminar de dibujar. Candy dejó caer el pincel. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba a punto de pintar, no lo que imaginaba, sino lo que finalmente estaba viviendo. Al día siguiente, Candy se iría a ese paseo con Terry. La lancha cortaba el agua como un cuchillo, dejando una tela de espuma blanca tras de sí. Candy observaba el horizonte, donde el cielo y el océano se fundían en un azul sin límites. El viento le revolvía el cabello, y en su pecho una mezcla de emoción y temor latía con fuerza. Terry, a su lado, permanecía en silencio como si el rugido del motor les diera permiso para no hablar. Aún. La isla apareció como un susurro en el horizonte, pequeña, salvaje, rodeada de palmeras torcidas por el viento y las playas vírgenes que parecían no haber sido tocadas jamás. Cuando tocaron tierra, Terry saltó primero y le tendió la mano. Candy vaciló y luego la tomó. Siempre era así con él. Un salto al vacío y la promesa de volar o caer. Pasaron las primeras horas explorando, chapoteando en el agua, persiguiéndose como niños entre la maleza. Y por un momento,
Parecía que podrían quedarse así para siempre, riendo, olvidando. Pero el atardecer llegó, y con él, la verdad. Sentados frente a una fogata improvisada, con los pies enterrados en la arena y el cielo pintándose de morado y oro, el peso de las palabras no dichas comenzó a ser insoportable. Terry fue el primero en romper el silencio. Mi madre era artista, dijo, su voz apenas un susurro contra el crepitar del fuego. Como tú. Pintaba cielos, mares. Soñaba con lugares a los que nunca fue. Candy lo miró sorprendida. Él nunca hablaba de su familia. Murió joven, continuó. Mi padre no soportó el dolor. Se volvió frío, duro, y me enseñó que amar era una debilidad que uno no podía permitirse. Candy sintió su garganta cerrarse. Terry clavó sus ojos zafiro en ella, brillando a la luz de la hoguera. He oído toda mi vida, Candy, de todo lo que pudiera doler, de todo lo que pudiera importar. Ella no dijo nada, solo dejó que sus dedos buscaran los de él en la oscuridad. Y entonces su voz tembló por primera vez. Yo también huí, confesó. Me escondí en mis cuadros, en mis mundos inventados, porque los reales siempre terminaban rompiéndome. Terry entrelazó sus dedos con los de ella, apretándolos suavemente. No quiero huir más, murmuró él. No de ti. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Candy, ardientes como el fuego frente a ellos. ¿Y si me rompes?, preguntó ella con voz rota. ¿Y si nos salvamos?, respondió él sin dudar. El silencio entre ellos fue profundo, una pregunta suspendida en el viento, una promesa sin sellar. Y en ese instante, bajo un cielo lleno de estrellas, dos corazones naufragaron juntos. No en el miedo, no en el dolor, sino en la posibilidad infinita de un amor verdadero. Candy. Siempre fue más fácil huir hasta que vi en ti un hogar. ¿Y si me rompes? ¿Y si nos salvamos? Algunas islas solo existen para recordarnos que todavía podemos ser encontrados. No quiero huir más, no de ti. Pintaba mares que nunca conoció, igual que yo soñaba contigo antes de verte. Continuará. Es difícil, chicas, cuando te empiezas a dar una oportunidad, y me refiero a una pequeña abertura para poder seguir adelante y no seguir huyendo de lo que estés huyendo. Cuando llega la gusana, digo la Susana, yo soy, y siempre lo he sido, chicas, que lo que no fue en tu año no te hace daño. Pero siempre va a haber un pero, chicas. Siempre va a estar esa espinita cuando llega esa persona a querer cerrar, esa pequeña apertura que tú quisiste abrirle a esa persona. Pero tienes que ser valiente para poder ser clara y hablar con esa persona sin máscaras, sin miedos, con las manos abiertas, como un libro abierto, con páginas blancas, queriendo
escribir una nueva historia. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.